miembros de la corporación y a todas las partes intervinientes y asistentes a esta vista virtual. Jorge Hernán Díaz Soto, fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. A usted, doctor. Representante de víctima. Muchas gracias, honorable magistrada. Un saludo para usted, para todos los demás integrantes de esta corporación y, por supuesto, a quienes comparecen a esta diligencia de vista de carácter virtual. Francisco Bernate Ochoa, de notas personales y profesionales ya conocidas, obrando en mi condición de representante judicial de la víctima, en este caso la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Como es habitual, me acompaña el abogado Freddy Giovanni Buitrago Chávez, quien es el apoderado suplente. Muchas gracias. Adelante, doctor Buitrago. Honorable señora Presidente, reciba un cordial saludo, que es extensivo a todos los presentes en esta vista pública, comparecente de la digna corporación, Freddy Giovanni Buitrago Chávez, de datos de identificación civil y profesional ya conocidos, obrando como abogado suplente el doctor Francisco Bernate Ochoa en la representación de víctimas ya conocida. Muchas gracias, honorable magistrada. A usted, doctor Buitrago. Ministerio Público. Respetuoso saludo, honorable magistrada que preside esta audiencia. Saludo respetuoso para los demás magistrados que conforman la sala. Un saludo cordial para las demás partes e intervinientes. José Fernando Ortega Cortés, procurador delegado ante esa honorable corporación. Gracias, magistrada. A usted, doctor. Señor defensor, adelante. Buenas tardes, señora magistrada, presidente de la audiencia. Igual respetuoso saludo para los señores magistrados integrantes de la sala, así como a todas y todos intervinientes en esta audiencia virtual. Se dirige a ustedes David Albarracín Durán, en mi condición de defensor del ciudadano Eduardo Castellanos Rosso. Muchas gracias. A usted, doctor. Doctor Castellanos. Honorable magistrada, muy buenas tardes. Demás magistrados, demás intervinientes en las diligencias. Eduardo Castellanos Rosso, identificado cédula de ciudadanía 3273350 de Cumaral Meta. Muchísimas gracias, honorable magistrada. Perfecto, doctor. En la mañana de hoy se ha enviado a sus correos el respectivo fallo a efectos de que ustedes tengan noticia y se enteren de él. Es una decisión adoptada el pasado 16 de enero, cuya publicidad se cumple hoy. Toda vez que ustedes ya tienen conocimiento de los hechos, de las pruebas que se practicaron en juicio, de sus alegaciones finales, me permitiré tan solo leer la parte resolutiva de la sala. La sala dispuso, primero, condenar a Eduardo Castellanos Rosso como autor responsable del concurso heterogéneo de las conductas punibles de cohecho propio y soborno en actuación penal. Segundo, imponer a Eduardo Castellanos Rosso pena equivalente a 100 meses y 16 días de prisión, multa de 625,02 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 100 meses y 16 días. Tercero, negar a Eduardo Castellanos Rosso la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Cuarto, negar a Eduardo Castellanos Rosso la sustitución de la pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario por la de su lugar de domicilio. Quinto, disponer la privación inmediata de la libertad de Eduardo Castellanos Rosso, quien debe ser puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, a efectos que proceda con su reseña e inicie el cumplimiento de la sanción. Para el anterior efecto, líbrese orden de captura. Se reconoce como parte de la pena cumplida el lapso que permaneció en detención preventiva por cuenta de ese diligenciamiento. Sexto, precisar que respecto al declarado culpable, una vez la sentencia cobre ejecutoria, la víctima, el fiscal o el Ministerio Público pueden promover el incidente de reparación integral. Séptimo, declarar la preclusión de la actuación que se siguió en contra de Eduardo Castellanos Rosso por su probable autoridad en el delito de revelación de secreto. Octavo, en firme remitir copias del presente fallo a las autoridades a las que alude el artículo 472 de la Ley 600 de 2000 y de las demás piezas procesales pertinentes al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, reparto, para lo de su cargo. Noveno, contra esta decisión procede el recurso de apelación para ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la decisión. En virtud de lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley 906, para la interposición del recurso, para la debida sustentación, ustedes pueden
optar por hacerlo en esta diligencia o por escrito dentro de los 5 días siguientes, en cuyo caso se dará 5 días más de traslado a los no recurrentes. Se le concede el uso de la palabra a cada uno de los que intervienen para efectos de que manifiesten lo que tengan. Por la Fiscalía. Señora Presidenta, sin recursos. Muchas gracias. A usted, doctor. Representante de víctima. Presidenta, muchas gracias. Sin recursos. Ministerio Público. Conforme con la decisión que ha tomado la sala, honorable magistrada. Señor Castellanos. Gracias, honorable magistrada. Interpongo personalmente el recurso de apelación y quisiera que tan pronto corra el traslado para los demás intervinientes me concediera el uso de la palabra un par de minuticos para unas cuestiones que quiero plantearle, honorable magistrada. Muchas gracias. ¿Lo va a plantear de manera oral en esta diligencia o escrito? No, pues parte, lo que pensaba decirle era precisamente en relación con eso. Yo creo que por escrito, honorable magistrada. Perfecto. Doctor Albarracín, por la defensa. Gracias, señora magistrada. La defensa técnica interpone recurso de apelación contra la sentencia proferida el día 16 de enero y cuya publicidad se hace el día de hoy. Es propósito de la defensa atacar tanto la deducción de responsabilidad como la existencia de los delitos y afectaciones al debido proceso probatorio dentro de este asunto. De tal manera, señoría, que la defensa, de una vez, o cuando usted me concede el uso de la palabra, le hará una solicitud de prórroga de términos, habida cuenta ciertas consideraciones de complejidad del asunto que demandan un mayor tiempo para poder preparar en debida forma el caso, tal y como ordena el artículo 158 del Código de Procedimiento Penal. En todo caso, la solicitud específica se la haré cuando su señoría me conceda el uso de la palabra para ese propósito, o si usted me autoriza para hacerlo de una vez, así lo haré, señora magistrada. Escuchamos primero al doctor Castellanos, a ver qué manifestación va a hacer, y luego le concedo el uso de la palabra al doctor Albarracín. Adelante, doctor Castellanos, lo escuchamos. Muchas gracias, honorable magistrada. Bueno, es lo siguiente, doctora. Como quiera que la sala ha dispuesto mi detención, mi captura y mi detención efectiva en centro de reclusión intramural, y dado pues mi interés en presentar el recurso de apelación, quisiera plantearle una solicitud respetuosa en el siguiente sentido. Estoy recluido actualmente en las instalaciones del Gaula Militar en Villavicencio, y pues por disposición, creo que es como generalizada para los establecimientos que de alguna manera sirven para la reclusión, que existe la prohibición de acceder a los computadores y de acceder a líneas telefónicas. Entonces, pues para los efectos de sustentar adecuadamente el recurso, pues quisiera pedirle, honorable magistrada, que se me autorice que me pudieran ingresar al menos temporalmente un computador y pudiera yo tener adicionalmente acceso a mi teléfono celular con dos propósitos. Uno, para poder tener comunicación efectiva con el doctor David Albarracín, mi defensor, y en segundo lugar, porque en el teléfono guardo parte de las diligencias preliminares y alguna parte de las diligencias de juicio en este proceso, y entonces requeriría por lo menos poder tener la posibilidad de subirlas al correo electrónico para procurar consultarlas en cualquier momento con miras a la sustentación del recurso. De lo contrario, pues no tendría yo como elementos para sustentar adecuadamente la apelación que pretendo. Esa es una solicitud. De otra parte, en segundo lugar, honorable magistrada, quisiera solicitarle también respetuosamente, si es posible, que se nos amplíe el término para sustentar el recurso, dado que
pues, primero, mis condiciones de privación de libertad en la actualidad, y en segundo lugar, que es voluminoso el acervo que habría que mirar, o que debemos nosotros mirar, tanto en diligencias preliminares como en el descubrimiento probatorio que hizo la Fiscalía, y por supuesto lo que se tramitó y debatió en juicio, honorable magistrada. Entonces, esas dos solicitudes en relación con la sustentación del recurso. Y una tercera que ya pues es como enfatizar algo que ayer tramitábamos, o yo le pedía a los funcionarios de la Fiscalía que hicieran el procedimiento de captura, y es relacionado con mi sitio de reclusión. Por disposición del Tribunal Superior de Bogotá, en función de control de garantías, se determinó desde más o menos junio del año 2020 que debo estar en el pabellón de Eresur por mi condición de aforado de la Cárcel Nacional Picota. Quisiera enfatizar eso en este momento, es decir, que se ordene por parte de la Honorable Sala que mi reclusión sea nuevamente en ese lugar de la Picota, que es el sitio para aforados constitucionales, honorable magistrada. Esas serían mis 3 solicitudes respetuosas. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor Castellanos. Adelante, doctor Albarracín. Gracias, señora magistrada. Respetuosamente y conforme a los lineamientos del artículo 158 de la ley 906 de 2004, solicitó a la sala por usted presidida se nos conceda la prórroga del término de ley por el máximo posible para sustentar el recurso de apelación. No es caprichosa esta solicitud, sino como si la misma norma lo determina, fiscal, Ministerio Público, Defensa pueden hacer esta solicitud para una mejor preparación del caso, en este caso del recurso de apelación, por las siguientes específicas razones, su señoría. Se trata de una decisión de una sala especial de la Corte Suprema de Justicia, que debe ser sustentada ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, quien surte la segunda instancia, es decir, es un recurso para sustentar ante la más alta instancia de la justicia de la República, lo que denota una mayor exigencia. Pero a la vez de que denota una mayor exigencia, también determina que no hay, como en el resto de las personas que juzgan, la posibilidad de que la misma Corte en sede de casación pueda entrar a corregir hierros. Es decir, solamente tenemos una y sola una oportunidad para tratar de procurar justicia según nuestro leal sentir y entender en este asunto. En segundo lugar, como bien lo determina la decisión, son cerca de más de 20 y tantas sesiones de audiencia de juicio oral, más las de acusación y preparatoria, con esta significancia en especial, señora magistrada. Las primeras se surtieron en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, porque no había sede todavía para la Sala Especial de Primera Instancia. Las segundas, o sea, una segunda parte de las sesiones se surtieron allá en la sede de la calle 72, y gran parte de las sesiones se surtieron en medio de la virtualidad, con 2 diferenciaciones importantes. Tal vez éramos de los únicos en el país que estábamos funcionando en medio de la virtualidad en una sesión de audiencia, y en ese momento se empezó, por decirlo de alguna forma, a mirar cómo eran los ajustes tecnológicos de la sala, de la secretaría y de las partes para poder asumir dicho trámite. De tal manera que para ese momento, y después de que vinieron el desahogo de la pandemia y tal, se pudo obtener copia de los registros que allí estuvieron. Luego, de un momento para acá, dejaron de permitir el copiar los registros para permitirle un link de acceso solamente a los registros. De tal manera que hacen falta para la defensa técnica y que desde luego para poder surtir a mi defendido de lo esencial, algunas sesiones de audiencia por identificar específicamente de juicio oral y alguna parte de la acusación cuando el suscrito planteó una nulidad que fue rechazada de plano, y alguna parte de la audiencia preparatoria en cuanto a la sustentación
de la petición de pruebas por parte del suscrito. Eso determina un diligenciamiento un tanto, excúseme la palabra, de mampostería, de mirar y dirigirme, pero aparte de eso, y en tercer lugar, como ya lo dijo mi defendido, fue privado de su libertad, lo que dificulta enormemente la interrelación entre defensa técnica y defensa material para una mejor realización del recurso. Como quiera que el doctor Castellano está privado de la libertad en la ciudad de Villavicencio, donde refirió: yo resido a las afueras de la ciudad de Bogotá, debo buscar una fecha para trasladarme allá para poder hablar, interactuar, hablar, departir, debatir en cierta forma con mi defendido los fundamentos o aspectos concretos del recurso, y desde luego para procurar en medio de su encierro hacerle llegar por lo menos, si no se puede en medio tecnológico, una transliteración, un resumen de las sesiones de audiencia que demanda la apelación. En cuarto lugar, y pues quién más que la señora magistrada, los señores magistrados lo sabrán, no es un tema fácil, tanto así que entre el sentido del fallo del 4 de octubre y por lo menos la fecha que tiene la decisión, 16 de enero, pasaron 4 meses para la buena realización de la sentencia que hoy se apela. Sería lo mínimo pedir que para sustentar el recurso de apelación en una decisión que desde luego afecta la libertad de mi defendido y todo su proyecto de vida, toda su esencia como persona, se nos pudiera conceder un término más amplio, en el sentido que la misma decisión C371 del 2011, que se refería a una demanda sobre el artículo del trámite de la apelación, decía que será el juez quien podrá determinar la complejidad, dificultad, trascendencia del caso, y que entonces no había problema en que fueran 5 días, lo que concedía la ley, porque para eso estaba la figura del artículo 158. No como se malentiende que eso solo sucede cuando se enferma el defensor o sufre un grave accidente, algo así, sino también para prever esta situación y, como dice la norma, poder preparar en mejor debida forma el caso, en este caso la apelación, en garantía del derecho de defensa de quien represento. Y en quinto lugar, su señoría, porque en estas situaciones, y más a este nivel, y más tratándose de una defensa calificada con el doctor Eduardo Castellanos, y lo cual no hemos tenido oportunidad de hablar porque realmente el hecho de que la decisión se hubiera proferido el 16, el mismo día que nos notificaron de la audiencia para el día de hoy, es decir, antier, no nos dio tiempo para hablar, no esperábamos la privación de libertad, etcétera, etcétera. Ya surgió ese trámite, pero primero que tiene derecho mi defendido es a valorar si continúa o no continúa con mi asesoría en este asunto, porque pues evidentemente hasta este punto del trámite mi representación como abogado ha fracasado porque ha sido condenado. Entonces lo primero que tiene el derecho a decir un ciudadano es si continúa o no con el mismo abogado para el trámite de la última posibilidad jurídica a nivel nacional que tiene, cuál es este recurso de apelación. Y finalmente, su señoría, como lo enuncié al interponer el recurso, en sexto lugar, es propósito de la defensa no solo atacar en sede de apelación la fundamentación de análisis probatorio para determinar la existencia de los delitos y la responsabilidad de mi defendido, sino también en sede de apelación reiterar o volver a atacar aspectos sustanciales de afectación del debido proceso probatorio que considera vulnerados a mi defendido a lo largo del trámite del proceso, eso sí, haciendo total advertencia, antes de que el mismo fuera presidido por su señoría o por el tiempo que lo presidió el honorable magistrado Jorge Emilio Caldas. El suscrito defensor considera que hubo afectaciones graves al debido proceso probatorio que tienen incidencias en la sentencia que hoy se interpone el recurso. Son estas las razones, su señoría, que me llevan a pedir reiterar mi petición de aplicación del artículo 158 por el término máximo posible allí, según lo entiende la defensa, para que el término de sustentación del recurso por escrito pase de 5 a 10 días. En ese sentido es mi petición y desde luego reiterar, tanto así que no puedo hablar con el doctor Castellano, lo estoy haciendo hasta ahora, reiterar que el sitio de recursión de mi defendido legalmente y de acuerdo a la reglamentación del IMPEC es el ERESUR, y que así lo ordenó una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá y el IMPEC hizo
lo necesario para que el IMPEC le hiciera caso a la señora magistrada. Documentación de la cual la sala está enterada desde el momento en que se hizo la solicitud en 2020, cuando presidía las audiencias el doctor Caldas, y documentación que en el día de ayer se le volvió a reiterar a la sala con un escrito que al respecto pasé y que pues, por lealtad con las partes lo comento, diciendo esto que estoy diciendo, reiterando la solicitud y anexando toda la documentación referida a ese orden perentorio de traslado que hizo la doctora Zenia Rocío Trujillo, magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, en junio del año 2020. Gracias, señora magistrada, por la atención. Y hasta acá mis peticiones. Vamos a hacer un receso para deliberar en relación con las peticiones y ya retomamos. Muchas gracias.
bien por cuenta de la autoridad a cargo de la privación de la libertad, ora con la autorización de ingreso directo para Eduardo Castellanos Rosso, o en su defecto cuando el abogado defensor haga presencia en las instalaciones de reclusión para que pueda acceder a la documentación física y virtual contenida de esta actuación. Finalmente, en lo que tiene que ver con el sitio de reclusión, desde la mañana de hoy, cuando se declaró la legalidad de la captura, se dispuso librar boleta de detención ante el director de la cárcel Picota de Bogotá, específicamente en el pabellón Eresur, tal como se solicitó en esta audiencia y lo justificó el defensor, dada la condición de magistrado de justicia y paz de su defendido, los padecimientos crónicos de salud y que en dicho pabellón cumplió la detención preventiva como lo determinó la magistrada del Tribunal de Bogotá, doctora Senia Rocío Trujillo Hernández, en su función de juez de control de garantías. Contra esta decisión no proceden recursos y se notifica en esta diligencia. En tal medida, entonces, doctor Castellanos y doctor Albarracín, la Secretaría les colaborará, pero en cuanto al ingreso del computador y el celular, pues de pronto es difícil. De todas maneras, ustedes lo pueden intentar, pero tenemos entendido que solo permiten ingreso de documentos. Entonces, ahí les toca coordinar, o de pronto con su señora esposa, doctor Castellanos, para facilitar la labor, o de todas maneras con la Secretaría también cuenta con la colaboración. No resta nada más, no siendo otro el objeto de esta diligencia. ¿Alguna manifestación final de alguien? Sí, señora magistrada, el suscrito defensor no resta más sino agradecer la comprensión de la decisión que acaba de tomar la sala en garantía del derecho de defensa. Muchas gracias. Bueno, una feliz tarde para todos. Magistrada, muy amable. Magistrada, buena tarde para todos. Bendiciones. Un feliz resto de tarde para todos. Gracias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.